Buenas, os doy la bienvenida al segundo vídeo de la 10ª unidad de nuestro curso sobre decolonialidad. En esta ocasión vamos a acercarnos, a introducirnos al pensamiento de María Zambrano. El objetivo, como con Ibn Arabi, es ofreceros una base, un punto de partida donde ubicaros y que os permita desarrollar lecturas por vuestra cuenta. Dada la complejidad del pensamiento zambraniano, nuevamente os pido comprensión y que entendáis que esto no puede quedar más que en un mero esquema, un mero esqueleto que confío en que en un futuro, eso sí, os sirva para profundizar en este pensamiento tan apasionante como es la razón poética. Para llevar a cabo esta introducción vamos a hacer un recorrido por la vida de Zambrano. Una vida marcada por el sufrimiento del exilio, pero también por la experiencia gozosa y transformadora del amor. Una vida en la que conjugó un rico diálogo con la historia de la filosofía occidental y también con los otros saberes, lo que ella llama los saberes del alma, es decir, la poesía, la tragedia, la mística cristiana o el sufismo de Ibn Arabi. Una confluencia de estas dos vertientes es lo que encontramos en Zambrano: filosofía, saber, los otros saberes, saberes del corazón, amorosos, y una confluencia, una conjugación que ella trata de realizar también de modo amoroso, ¿no? Que recuerda a lo que planteábamos con Ibn Arabi en la sesión anterior, el vídeo anterior. Esto es lo que pretende su proyecto de razón poética, una unidad amorosa de dos ámbitos que entiende que a raíz del triunfo de la racionalidad moderna occidental han quedado separados de modo trágico para la vida de las personas. Vamos pues con nuestro recorrido por la vida de Zambrano. Vamos a distinguir cuatro etapas. Primero, sus primeros años en España, desde el año de su nacimiento, 1904, hasta el 39, en que abandona el país y marcha al exilio. Un segundo bloque en el que hablaremos de su tiempo en América Latina, que iría del 39 al 53. Después vamos a referirnos a su vuelta a Europa, que se produce, sí, del 53, 54 hasta su regreso a España en 1984. María viaja a la Europa continental y se aloja primero en Italia y después se establece en Francia. Y ya a partir del 84, una María enferma vuelve a España, donde permanecerá hasta su muerte en 1991. Comencemos pues con este repaso, este recorrido a través de su vida. Zambrano nace, como decíamos, en 1904 en Vélez, Málaga, una pequeña ciudad costera de Andalucía, sur de España, en el seno de una familia de maestros. Al poco, cuando María tiene 4 años, la familia se traslada a Segovia y allí viven en un rico ambiente intelectual. Personalidades como Juan Ramón Jiménez o Antonio Machado visitan con asiduidad la casa de los Zambrano. Y siendo adolescente, pues María ya realiza algunas lecturas que serán fundamentales en su posterior desarrollo
intelectual. Persona así que accede en la biblioteca de su padre a los diálogos de Platón, donde descubre esta mediación entre el amor del cuerpo y la inmortalidad, un tema que le resultará muy interesante, la filosofía de Unamuno y la dualidad trágica entre el sentir y el pensar. Zambrano busca una conciliación de ambos ámbitos, precisamente. También en Juan de Mairena, de Antonio Machado, que ofrece esa propuesta de unión entre filosofía y poesía, y la mística de San Juan de la Cruz, que tendrá una importancia también absolutamente clave en su obra y una presencia en su vida, en sus lecturas, que se remonta a la adolescencia, pero se mantendrá hasta el fin de sus días. Asimismo, gracias a su primo Miguel Pizarro, Zambrano conoce la filosofía de Nietzsche durante estos años en Segovia, de juventud, de su adolescencia, y algunas nociones acerca del sufismo y de la espiritualidad oriental, fundamentalmente el budismo zen. Mucho tiempo después, en los años 40, María escribe sobre su primo unas palabras que quiero compartir aquí. Dice: él me llevó al mundo de la poesía y de la belleza. Mi padre me había llevado siempre por el camino de la filosofía. Yo he buscado la unidad, la fuente escondida de donde salen las dos, pues a ninguna he podido renunciar. Esta cita es muy importante, quiero que la recordéis y que apreciéis cómo radica, cómo está aquí ya expresada esta voluntad de conciliación de órdenes, de unión de saberes, que anima el pensamiento zambraniano. Con 17 años, María abandona Segovia y se matricula la Complutense, en la antigua Universidad Central de Madrid, en Filosofía y Letras. En la capital de España, ella pues ciertamente pues su vida da un nuevo salto, se involucra muy activamente en los movimientos políticos de izquierda, sindicalistas, establece amistad con la generación poética del 27 y forma parte del grupo de mujeres de las Sin Sombrero, un grupo de intelectuales muy interesante de la época. Pero sobre todo debemos destacar cómo es esta llegada a Madrid el momento del contacto con la filosofía de Ortega y Gasset, al que reconocerá siempre como su principal maestro. Este encuentro con Ortega supone un encuentro, en realidad, con la fenomenología, con Husserl, con Scheler. Ortega, como Husserl, se enfrentó a la visión cientificista y positivista del mundo. Los hechos no son admitidos como lo primero, sino que nos dice antes está el mundo de la vida, hay una constitución previa. Pero el modo orteguiano de pensar este mundo de la vida no es exactamente el de Husserl. Podríamos decir que Ortega da un paso atrás. Lo primero no es la co-constitución trascendental en el ámbito de la conciencia. Esto le parece una visión demasiado idealista, demasiado cartesiana. Antes que eso, nos dice Ortega, está la vida. El incardinamiento, podríamos decir, existencial del ser humano. Antes que conciencia, somos un yo que ha de darse un proyecto, que ha de novelarse, porque no tiene ser propio, a diferencia de los animales. Y este proyecto ha de realizarse en una circunstancia. Se habla así como yo y circunstancia se codeterminan. La circunstancia se presenta de acuerdo al proyecto del yo y el yo, a su vez, está determinado por la circunstancia como realidad, como limitación y como medio para desarrollarse a sí mismo. La filosofía orteguiana apuesta, así en este sentido, por una investigación de la vida como ese ámbito donde se determinan el yo y la circunstancia. Una investigación de lo que hay más allá del ser, más allá de la conciencia, o más atrás, podríamos decir. En este sentido, también no va solamente más allá de Husserl, sino más allá de Hegel y su distinción, y su identidad entre la realidad y el ser. Ortega diferencia entre el ser y el hay, entre lo racional y lo real. Esta investigación de lo real, no obstante, Ortega advierte que debe ser realizada siempre mediante herramientas racionales.
Ortega es algo así como un pescador que sondea en el oscuro mar de la circunstancia para extraer con la herramienta de la razón lo que pueda ser traído al ámbito de la claridad. Zambrano queda subyugada por este proyecto zambraniano. Ella quiere hacer razón vital, pero lo hace, podríamos decir, a su manera. Pues no se servirá únicamente de herramientas racionales, esto será lo que le achacará a Ortega, sino que buscará otros saberes, otros modos de conocer el ámbito de lo oscuro, el ámbito de lo real, más allá del conocimiento conceptual, el ámbito del oscuro, más allá de la claridad que nos puede ofrecer el concepto y la razón. Propone Zambrano así un descenso a lo oscuro que ella entiende en línea, a pesar de las importantes diferencias que espero que podáis apreciar al final del vídeo, con ese movimiento también de subterráneo que realiza Nietzsche y que tan bien expresado está en el prólogo a su libro Aurora. En 1933, Zambrano escribió una reseña sobre la obra Ordo Amoris de Max Scheler para la revista de Occidente. Allí plantea todo esto que acabamos de explicar. Habla de una exploración de los saberes del alma que restituyan la unidad perdida entre vida y pensamiento. Este escrito marca la ruptura con Ortega, que no aceptará semejante alejamiento de la claridad y del rigor del conocimiento conceptual. 3 años después de esto, ya en el 36, pues, tenemos el inicio de la Guerra Civil Española y Zambrano se implica, a diferencia de Ortega, se implica activamente en la causa republicana y la propaganda antifascista. En febrero del 39, con todo ya perdido, Zambrano huye a Francia por los Pirineos e inicia un exilio que durará casi 50 años. Pasamos ya pues a la segunda parte de esta introducción a Zambrano, que serían los años en América Latina. Del 39 al 54, Zambrano vive en América Latina, primero en México, donde pasa apenas un año y medio, y después se mueve entre Cuba y Puerto Rico. Serán años de penuria económica, pero de una intensa actividad filosófica y de decisiva incidencia en la realidad de los sitios donde vive, los círculos intelectuales caribeños, tanto cubanos como de Puerto Rico. Así, en La Habana, el grupo literario Orígenes, del que formarán parte José Lezama Lima, Fina García Marrú, Cintio Vitier, este grupo tan importante en la historia de la cultura cubana, se forma alrededor de Zambrano. Ella es vista por estos intelectuales como una madre, un referente espiritual e intelectual. En Puerto Rico, asimismo, el pensamiento de Zambrano despierta un gran interés. Allí María ofrece multitud de cursos, de conferencias en la Universidad de Puerto Rico, en el recinto Río Piedras, y tan importante es su influjo que la Constitución puertorriqueña de 1952 incluye fragmentos de un libro de Zambrano llamado Isla de Puerto Rico. Durante este tiempo, María se sumerge en la investigación de los otros saberes, eso que ya había quedado, eso que acabamos de referir, los saberes del alma, saberes del corazón más allá de la violencia de la modernidad, más allá de la violencia de esta razón reductora, violenta, dominadora. Es así que se acerca al orfismo, al pitagorismo, al sufismo, al taoísmo, el budismo zen, la mística cristiana, los cultos mistéricos. Estas son sus lecturas predilectas de estos años en el Caribe, sin olvidar, por supuesto, el diálogo con la filosofía de Ortega, que nunca abandona, y con el conjunto de la tradición filosófica occidental de Platón, Aristóteles, Kant, Descartes, y llegando hasta Heidegger, que tendrá una importancia también capital en su obra. El objetivo de estas lecturas, le dice, esta búsqueda en los otros saberes y este diálogo con la filosofía occidental, le explica a Zambrano en una carta a su amigo Rafael Dieste que es buscar algo que sea razón, pero más ancho,
algo que se deslice también por los interiores, que sea como una gota de aceite, pero que apacigua y suaviza, una gota de felicidad. Le dice, razón poética es lo que busco. Esto es la razón poética, una razón ancha, donde quepan estos otros saberes y que toque al sujeto, que no solamente se dirija al intelecto, sino que se dirija a cierta sed, a cierta sensibilidad que tiene el ser humano. Y es que Zambrano considera que mucho antes que la tensión orteguiana entre el yo y las circunstancias, hay un sentir oscuro, un sentir originario, algo que late en el interior del ser humano, en sus entrañas, en su carnalidad. Hay un sentir primero, y este sentir es padecido, se da como vocación de trascendencia. El ser humano siente una sed de absoluto antes que nada. Esto será lo primero. Siguiendo a Scheller, ella nos habla del hombre como un ser particular dentro del cosmos, que no tiene lugar fijo y determinado, como una roca o un animal, sino que su natural vocación es la de trascenderse, la de no tener lugar, la dinamicidad. Un ser excéntrico que siente su propia excentricidad, su estar separado del todo. Esta separación, dice Zambrano, que el ser humano la experimenta de modo trágico y nostálgico. Siente nostalgia de ese momento que recuerda en el que no estuvo separado. Hay aquí una correlación con el mito del, del, del paraíso. Y, por supuesto, también nos habla Zambrano de no solamente un sentimiento nostálgico, sino de esperanza. El oscuro sentir es también esperanza, proyección de futuro, esperanza, deseo, anhelo de volver a la unidad. Adquirir conocimiento sobre esta condición sentiente de lo humano, pasiva, originaria, resulta fundamental para nuestra autora. Según su análisis, la historia de Occidente es una historia de violencia porque se ha producido una desconexión de este oscuro sentir, una ausencia de conocimiento. Este sentir ha quedado en sombras y el hombre desconoce. El hombre occidental, de la modernidad, desconoce que lo que busca es un absoluto que de suyo es absolutamente trascendente, que no se puede dar, y como lo desconoce, pues intenta alcanzarlo aquí en la Tierra. Es así que, utilizando una terminología agustiniana, intenta realizar aquí la ciudad de Dios, absolutizar lo que solamente puede ser relativo, lo que está en este mundo, para así darle satisfacción a su profunda sed. Esta es la raíz de la violencia para Zambrano. En El hombre y lo divino, el libro más importante de su etapa latinoamericana y quizá de toda su trayectoria, nos explica que esta sed lleva al hombre occidental a endiosarse, a aferrarse a la luz de la razón, al foco de su propia conciencia y a negar todo lo otro de ella, todo lo que no pueda ser iluminado por la luz de la razón. Paradójicamente, esta sed de trascendencia lleva al hombre a quedar ciego ante su propia sed, porque la sed está más abajo de la luz de la conciencia. Y aún de modo más paradójico, nos dice Zambrano que la razón, que es lo que debería hacer al ser humano más libre, le ha hecho más esclavo. Porque aunque la luz de la conciencia no ofrezca luz, no pueda iluminar lo que ocurre en el ámbito de la oscuridad, esto no significa que deje de existir. Esto dirá Zambrano que pasa a devenir en sagrado, en oscuridad pura, pero que padecemos. Algo que el ser humano sigue padeciendo, sigue estando sometido a sus pasiones, solo que humillado porque las desconoce. Queda así esclavo de su oscuro sentir y se generan así unas fuerzas, unas dinámicas de violencia sobre toda la otredad que radican en esta su profunda ignorancia. En 1953, Zambrano abandona Cuba debido a dificultades económicas y a que su hermana Araceli, que se había exiliado también con ella, pues extrañaba mucho Europa y, bueno, por estas razones, a pesar del profundo amor que Zambrano siente hacia La Habana y hacia San Juan de Puerto Rico, termina
abandonando tierras latinoamericanas que no volverá a pisar nunca más. Pasamos ya pues al tercer bloque, que son los años de María en Roma y en Roma y en Francia, en Italia, en Francia, en Lapis. En 1954, María se establece en la capital italiana. Allí pasará los siguientes 10 años, hasta el 64. Su situación económica no mejora, pero ella continúa sus investigaciones sobre el sentir oscuro y los otros saberes. Y sobre todo, podríamos decir que en estos años se sumerge con mayor radicalidad en la sabiduría sufí. Esto sucede de la mano del islamólogo francés Louis Massignon. Si alguien ha leído Orientalismo de Edward Said al completo, tendrá alguna noticia de Louis Massignon. En esta unidad didáctica espero que tengamos quizá algún momento en la clase sincrónica para hablar de otras fases de Massignon que nos muestra Said. Pues bien, Zambrano asume a Said como, perdón, a Massignon como maestro y se sumerge profundamente en los contenidos de la sabiduría sufí. En 1958, la autora publica Persona y Democracia, un libro que lleva esta reflexión sobre lo absoluto al campo de la filosofía política. Explica Zambrano que la violencia de los proyectos históricos europeos se basa en esta sed de absoluto que es encauzada de un modo no apropiado, no considerando a la relatividad de lo mundano, no considerando a la dimensión temporal de lo humano. Es decir, el ser humano debe asumir la dinamicidad en la que está inserto, la dinamicidad de su propio ser y el encaje temporal que tiene la realidad. Pues si esta posición excéntrica que ocupa en el mundo, Zambrano entiende que es debida precisamente a la capacidad que tiene el ser humano de tratar con el tiempo y salirse del medio. Ganar el trato del ser humano con el tiempo es una ganancia de libertad que marca la diferencia radical entre la humanidad y la animalidad. No asumir esta condición temporal es pretender alcanzar aquí un proyecto ya acabado, un proyecto que ya sea fijo. Es decir, pretender encontrar aquí y ahora ya lo absoluto, detener el curso del tiempo, el curso histórico. Esto será para Zambrano uno de los grandes delitos, podríamos decir, de los grandes errores que ha cometido Occidente, los grandes horrores de su historia en el nivel político, desarrollo comunitario. Entiende Zambrano que enlazan con esta torpe manera de gestionar la natural vocación del ser humano hacia lo absoluto. De modo muy similar a Ibn Arabi, Zambrano nos dice en este libro que es necesario ser fiel a lo absoluto, a esta tendencia hacia esta sed que habita en nuestro fondo, pero que al mismo tiempo debemos ser capaces de articularlos con el tiempo, con la relatividad. Tiene que haber un juego entre absolutidad y relatividad, algo que obviamente nos retrotrae a lo que hemos visto sobre Ibn Arabi. Y para esto nos dice Zambrano que será necesaria una transformación del ser humano, es necesaria una depuración, que como la del sufismo, pasa por tomar conciencia de uno mismo. Hace falta un reconocimiento humilde de la propia condición. Dice Zambrano que hay que desnacer, dar un paso atrás respecto a las conquistas de la modernidad occidental, hay que hacer un agujero en nosotros mismos, renunciar humildemente a nuestra pretensión de enseñorearnos del mundo,
como si fuéramos dioses. Renunciar amorosamente a nuestra pretensión de alcanzar el absoluto aquí y ahora para siempre. A fijar en el tiempo, como ya dado, lo que solamente se va dando en un continuo discurrir. Esto es el abrazar la dinamicidad del tiempo y de lo real. Y por eso es importante, dice Zambrano, reconocernos en nuestra sed de absoluto, en nuestra menesterosidad radical. Es necesario un movimiento de humildad del ser humano. Solo así, nos dice, solo así será posible una verdadera ética, solo así lo otro de la racionalidad moderna, lo otro que cae más allá del foco de la conciencia, podrá aparecer, podrá darse. Solo así podremos contar con una luz que no avasalle, que sea amorosa y nos permita darnos en amor, hacer del propio ser un regalo, hacernos cargo de la realidad de modo responsable. Que este es el nivel más elevado de la humanidad para ella. Solo así se es persona, cuando uno se hace responsable de lo otro. Y en vez del orden, el ámbito político, en vez del orden político arquitectónico, una razón moderna sin tiempo, fija, con una estructura ya hecha, realizada, acabada, nos habla Zambrano, nos invita a pensar en un orden musical, armónico, un orden musical en movimiento, y que como un acorde musical permita una articulación entre la unidad y la multiplicidad. Como en un acorde musical pensemos cada una de las notas, afirmándose en su propia diferencia, contribuye a la unidad del conjunto. En estos años de Roma, quisiera destacar asimismo, se produce en el pensamiento de Zambrano algo que venía ya buscando, y es el despliegue del logos poético simbólico. Ella considera que la razón poética no solamente debe ser una indagación en estos saberes y una búsqueda de unidad, sino que le debe corresponder un logos propio, una forma de expresión propia, un modo de expresión que nazca de esta bajada a la oscuridad y que se eleve en forma lógico, poético, simbólica. Un ejemplo de esto, el primer escrito ya donde esto se puede apreciar en Zambrano es Diotima de Mantinea, de 1956, escrito pues, a los 2 años de llegar a Roma, aunque ya venía trabajando en él desde sus años en Cuba y Puerto Rico, un texto oscuro y misterioso donde confluyen estos otros saberes, tragedia, poesía, mística y filosofía. De modo inverso al mito platónico de la caverna, Zambrano practica un descenso profundo al mundo subterráneo, un descenso a los infiernos, nos dice en alusión a Dante, un descenso a la tierra, a las razones de la sangre, como en línea también con Empédocles, y está, para luego ascender en forma de logos encarnado y simbólico. En este periodo italiano, nuestra pensadora desarrolla también sus investigaciones sobre el mundo de los sueños, un espacio de conocimiento que considera desatendido por la racionalidad occidental o que ha sido violentado. Pues su método zambraniano, para la investigación de los sueños, no es traer el contenido de los sueños a la claridad de la conciencia, sino que ella atiende a la estructura de los sueños y quiere sumergirse en su propia problematicidad. Quiere ver qué nos dicen acerca de nuestro oscuro sentir y nuestra relación con el tiempo y lo absoluto. El punto de referencia, por tanto, no será ya la claridad de la conciencia, sino que se dirige nuevamente su obra hacia el ámbito de la oscuridad, para tratar de arrojar una luz sobre él, una luz tenue que no avasalle, a diferencia de la luz de la razón moderna occidental. En el 64, como decíamos, pone fin a su etapa en Italia y marcha con su hermana Araceli a La Pise, una cabaña en la región del Jura francés, una pequeña aldeíta muy cerca de la frontera con Suiza, donde lleva una vida solitaria y casi podríamos decir monacal,
en total entrega a su quehacer filosófico. Zambrano sigue allí trabajando sobre los sueños, sobre el tiempo y todos estos temas que venía ya explorando y que conformarán su tetralogía de madurez. Las 4 obras donde se puede apreciar ya el punto más alto de la razón poética, el nivel de mayor esplendor, de germinación del logos zambraniano. Estos 4 libros son Claros del Bosque, de 1977, De la Aurora, del 86, Notas de un método, de 1989, y Los Bienaventurados, de 1990. En ellos encontramos pues, todas estas temáticas que había trabajado antes, su diagnóstico de la enfermedad de Occidente, de la razón moderna y su violencia, y encontramos su propuesta de transformación del ser humano por una vía, podríamos decir, órfico-pitagórica, pues hay una búsqueda de un método que sea musical y conecte las entrañas, el oscuro sentir y lo celeste. El oscuro sentir y el cosmos. Esta propuesta puede ser también calificada de místico-filosófica y en buen grado podríamos hablar de una vía sufí, o que por lo menos bebe mucho del sufismo. Y es que Zambrano insiste en la necesidad de transformación del sujeto, la necesidad de purificación mística, como decíamos antes, que conduzca a su ideal de humanidad, a lo que ella llama el hombre verdadero, el cual se parece muchísimo al hombre perfecto, el Insan al-Kamil de Ibn Arabi, que comentábamos en nuestro vídeo anterior. El hombre verdadero Zambrano es aquel que no tiene lugar, que no tiene fijeza, sino que siempre se halla en movimiento para servir amorosamente a la riqueza de lo real. Aquel que hace de su corazón un espejo para servir amorosamente a lo otro en todo momento. Aquel que se hace cargo propiamente de la condición temporal humana y la pone al servicio de esa sed de absoluto. Pasamos ahora al último bloque ya para finalizar, que eso es el regreso a España. A principios de los años 80, Zambrano aún permanece en el exilio, entre Francia y también pasa una pequeña temporada en Ginebra. A pesar esto de que el general Franco había muerto en 1975. En 1984, un joven profesor de filosofía, Jesús Moreno Sanz, logra traer de vuelta a España a María. La filósofa llega con una salud muy deteriorada, escuálida, problemas respiratorios y prácticamente ciega. Zambrano pasará sus últimos años en Madrid, rehaciendo aquellos textos que comenzó en Francia, con la ayuda de Jesús Moreno y otras amistades. En esta vuelta comienzan a producirse algunos reconocimientos hacia su obra en el país, a pesar de ser la pensadora española más importante desde Ortega y Gasset, y a mi juicio seguramente la más importante de la historia del pensamiento español. En aquel momento Zambrano era una absoluta desconocida y hoy día podemos afirmar con rotundidad que aún no ocupa el lugar que le merece en los programas y los estudios de filosofía de la Universidad Española. Su condición de mujer, de republicana y su búsqueda de una filosofía más allá de los márgenes de la razón occidental, de la modernidad, creo que han tenido mucho que ver en esta marginación de su pensamiento. En febrero de 1991, Zambrano muere en un hospital de Madrid, acompañada de un nutrido grupo de amigos. En su tumba, en Vélez, Málaga, reza la inscripción del Cantar de los Cantares, Surge amica mea et veni. Con estas palabras del Cantar de los Cantares ponemos ya fin al segundo vídeo y os invito a que
quien disponga de tiempo, de tiempo y ganas, pues se acerque a los otros materiales que están en la plataforma virtual. Hay una serie de textos. Os recomiendo especialmente la entrevista de radio a Jesús Moreno Sanz, donde habla acerca del pensar zambraniano como logos musical. Y bueno, pues también encontraréis otras lecturas de Zambrano que creo que pueden seros de interés.